Buenas a todos y a todas, gentucillas de YouTube y gente a la que le gusta el JRPG, en concreto este Radiant Historia. Estamos aquí en la parte número 39 y lo habíamos dejado en la parte anterior, pues terminando ya prácticamente o habiendo avanzado bastante en las misiones secundarias, en las misiones, perdón, estas de Nemesia. Y nada, y vamos a hacer la última de ellas, que se llama After the End. Que, bueno, en fin. Creo que uno de los requisitos que tiene esta misión era haber visto el final verdadero, con lo cual, pues bueno. What do you mean? A world where the desert has already consumed the continent and everyone in it. Pues eso, aquí nos vamos a un mundo en el que ya la desertización se ha consumado. I'm surprised we can go to a world like that. Or even that it exists in the first place. Anything is possible. We'll need the artifact there to save our own future. Can I count on you? Of course. I'll bring that artifact back. I promise. Vale. Después del final. This world really is dead. Everything has been swallowed into the expanse. Este mundo de verdad que está muerto. Todo ha sido tragado por la arena. Finding the artifact here won't be a simple task. Encontrar el artefacto aquí no será una tarea fácil. Wait, these are footprints. There must still be people living here then. Espera, estas son huellas. Tiene que haber todavía gente viva aquí. But who? Suppose following the prints is the only way to find out. Pues sí, seguir las huellas va a ser la única forma de encontrarlo. Hombre. ¿Qué estáis haciendo vosotros dos aquí? Nuestro deber fue servir a la familia real de Granor. But when King Victor was killed and that wench took the throne, it all felt like a bad comedy. Pero cuando el rey Víctor fue asesinado y esa maldita tomó el trono, sentí que todo era una triste comedia. Entonces, ¿por qué protegisteis tanto a Protea? ¿Por qué no apoyasteis a Eruka en su lugar? Y aún así, esa fue una oportunidad. Pues dice, y usar a esa mujer fue nuestra oportunidad para ganar verdadero poder y ayudar al país a prosperar. Eso es cierto, nuestro plan era crear una utopía perfecta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? In hindsight, the best of times were when Prince Ernst was still with us. Dice, echando la vista atrás, la mejor época fue cuando el príncipe Ernst estaba todavía con nosotros. Sad, but true. Triste, pero cierto. Had he been around, things might have turned out differently. Si él hubiera estado, las cosas hubieran salido diferentes. They're gone. Se han ido. Supongo que entonces eran ilusiones. Las huellas no terminan aquí. Pero por cierto. Hombre, mira. El monete. Es Galva, el patriarca de Forgia. Las heridas hechas por los humanos tienen que ser arregladas por los humanos. Es por eso por lo que los Utrals solo miramos en lugar de haber actuado.
while our home was swallowed by the sand. Y así fue como nos quedamos al margen mientras nuestro hogar era engullido por la arena. Leaving the world in human hands alone was a mistake. Dejar el mundo en manos de los humanos solo fue un error. He faded into nothing, just like the other two. I suppose I should keep following the footprints. Pues eso, hay que seguir las huellas. Noah. No. Is that No, Noah? ¿es ese Noah? The citizens of Granorg were suffering from famine. Los ciudadanos de Granor que sufrían de hambruna. Thaumatek engineering could have helped so many people. La ingeniería taumatecnológica, o como le digamos, podría haber ayudado a tanta gente. Yet the king forbade its use. Y aún así, el rey prohibió su uso. I founded Alistel to save lives. Fundé a Alistel para Never salvar did I vidas. imagine my actions would ignite Nunca the imaginé flames of que war. mis acciones hubieran encendido las llamas de la guerra. I thought Thaumatek would bring peace, not so discord. Pensé que la taumatecnología iba a traernos paz, pero no I discordia. only ever wanted to help people. Solo quise ayudar a la gente. Were it not for the desertification, this tragedy would have never occurred. Uf. Estas ilusiones parecen ser las emociones dejadas por aquellos afectados por el avance de la desertización. No time to think on it now. It might not be by much, but the artifact reading is steadily growing stronger. Seems following the footprints is the best way forward. Vanos y Elm. Once there was a Satyros who had faith in humanity, Una vez hubo un sátiros que tuvo fe en la humanidad, but he was killed pero fue asesinado by the very humans he por believed los in. propios humanos en los que él creía. He never should have trusted the humans. Él nunca tuvo que haber confiado en los humanos. Nevertheless, he did. He thought that not all humans were evil. Él pensaba que no todos los humanos eran malvados. He learned some people could be friends, regardless of race. Aprendió que algunas personas podían ser amigos, a pesar de su raza, sin importar la raza. True. Although he knew betrayal was inevitable, he had faith in humans to the end. That's why. Cierto, a pesar de que él sabía que la traición era inevitable, tuvo fe en los humanos hasta el final. Es por eso por lo That's why we que... believed as well. But humanity repaid our trust with a world of death and Es por eso por lo que nosotros también creímos. Pero la humanidad pagó nuestra confianza con un mundo de muerte y arena. I have to wonder whether humans crave their own destruction. Pues eso. That can't be true. No puede ser cierto, ¿o sí? There are still more footprints. ¿Quién será el siguiente? Next. Hostia, Heiss. Heiss, ¿Quién eres tú? Who are you? you. ¿No sabes quién soy? Why can't you remember? ¿Por qué no puedes recordar? Everything is Todo gone. se ha ido. My memories, my hatred, my sense of self, Mis recuerdos, mi odio, all disappeared. todo ha desaparecido. Yet you're still here. Y aún así tú sigues Who are aquí. you? ¿Quién eres? I can't remember No puedo anything. recordar nada. Is this the end you desired? ¿Es este el final que deseabas? You traversed history, time and time again, rewriting the past. And this is where you settle? No I can't puedo accept aceptarlo. it. Heiss, you have to remember. It's me. Heiss, Stop. tienes que recordar. Soy yo, Stoke. Damn it. Maldición. The artifact reading disappeared along with him. La lectura del artefacto está desapareciendo junto con él. What can I do to bring Heiss back to his senses? ¿Qué puedo hacer para traer a Heiss otra vez a If only A la I had a la something that cordura? could rouse his lost memories. But what would that be? si pudiera tener, si tuviera algo que podría, que pudiera
hacerle recordar. ¿Pero qué podría ser? Huh? La llave de Heiss. This key. Maybe it can help me find what I'm after. Quizá me ayude a encontrar lo que estoy buscando. Vale. Santo, ¿eh? A ver, supongo que con el ítem tenemos que ir a alguna parte. A ver. Que aquí no está. Aquí. ¿Dónde podría ser usado esto? La llave de Heiss. A ver, supongo. Por pura lógica que en su despacho. ¿O no? Lo que pasa es que no sé muy bien dónde tendríamos que ir. ¿Cuál es? Vale. Ah, bueno, no, esto ya estábamos aquí. Aquí supongo que no. Porque... Las Heiss... Supongo que tendrá que ser por aquí en plan... ¿Dónde está? Aquí o algo así en el comienzo, pero creo que no podemos subir en el comienzo. O tendría que ser en una línea temporal donde podamos ir. Es que no sé exactamente. Había una parte en la que sí podíamos ir, porque podíamos ir a lo de Hugo y tal. O donde aprendía Stoke. ¿Dónde está? Donde aprendía Stoke ¿cómo se llama? Lo de desaparecer. Lo que pasa, lo de desaparecer también creo que estaba por aquí abajo. Stoke se dirige a la... Vale, para encontrar... Mira, aquí puede ser, ¿eh? En el castillo. Pero estaba... A ver, tiene que estar por aquí, en algún lado. Hostia, no me acuerdo. A ver, vamos a intentar en el beginning. A ver si podemos ir a lo de Heiss aquí. Supongo que no. Pero yo qué sé. Off. Hey. A ver, quedarse con Heiss. A ver. No me acuerdo en qué piso estaba. ¿Y esta chica? This I've been waiting for you, Stock. Vale. Oh, pero aquí no I vamos. want you to report to the item, the shop. I want you to report to the No. shopkeeper. I want you to report to the shop. No, aquí no es. Tiene que ser una parte en la que, ya digo, podamos entrar a su despacho. Porque yo creo que necesitamos ir ahí. Lo que pasa es que no me acuerdo cuál era. Había una parte... Es que ya digo, había una parte en la que nos metíamos en Alistel y podíamos entrar a un despacho de Hugo. Pero no me acuerdo si era ese u otro. En el que aprendíamos... Vamos a este, a ver. Vale, aquí estábamos con Hugo. Con Hugo, digo. Aquí estamos con... Era el segundo, creo. A ver. Ah, mira. Aquí sí funciona. Maybe the key I got from that illusion of Heiss ¿Veis? would work here. Bingo. There we go. This is a portrait of Prince Ernst and his uncle Heinrich. Es una foto, yo qué sé, un retrato del príncipe Ernst y su tío Heinrich.
soy yo cuando era joven? Vale. A ver, podemos volver ahora, ¿no? Directamente vamos a ir aquí. A ver, Look at this, Heiss. mira esto, Heiss. Do you still not remember? ¿Todavía no recuerdas? This is Ernst. My dear boy. Este es Ernst, mi querido muchacho. That's right. You saved him from being sacrificed Eso es cierto, lo salvaste de ser sacrificado. and gave him a new life as me. Le Stop. diste una nueva vida como yo, Stoke. Stock. Ah, yes. But how can this be? You disappeared into the sand with Stoke everything sí, pero else. ¿cómo puede ser esto posible? Desapareciste en la arena como todo lo demás. Good to see you regained your memories. Es bueno ver que has recuperado tus recuerdos. Now answer me, Heiss. Is this the end you wanted? Such empty, ¿Es esta? meaningless destruction? Respóndeme ahora, Heiss. ¿Es este el final que querías? ¿Una destrucción sin sentido? That's right. This is truly what I Cierto, wished esto es for. de verdad lo que yo quería. A world so cruel as to take my precious boy. It all deserved to turn to sand. Un mundo tan cruel que se llevó a mi muchacho. Todo lo que se merece es volverse arena. Why must an innocent child be sacrificed in an insane ¿Por ritual? qué un niño inocente tiene que ser sacrificado en un ritual tan perverso? I'd let the world perish before allowing your soul to suffer for eternity. Dejaré que el mundo perezca antes de permitir que tu alma sufra por la eternidad. Then again, you seem less than pleased with the outcome. Heiss. But perhaps there was another possible outcome to all this. Quizás haya otro final posible a You este. came here from another world, did you not? Has venido aquí desde otro mundo. How did you know? ¿Cómo es que lo sabes? I accomplished my goal here, after all. I watched my stock turn into sand on the wind. Yo conseguí mi objetivo aquí, después de todo. Vi a mi Stoke volverse arena en el viento. Well, I suppose you're partially correct. Bueno, supongo que tienes razón en parte. It's more like I'm traversing a different possibility than the stock you were familiar with. How intriguing, my boy. You were my possibility. My one hope and last redemption. That's why I will give you this. Tú eras mi posibilidad, mi única esperanza, mi última redención. Es por eso por lo que te voy a dar esto. Pues eso, el White Hourglass. Hourglass. Pimba, y se convierte en arena. Now go. Write the end you wish for. Show me a world where hope is still a possibility. Ahora ve, escribe el final que deseas. Muéstrame un mundo donde la esperanza es todavía posible. Thank you, Heiss. Gracias, Heiss. Welcome aboard, Stock. Hope you didn't get sand all over. I'm clean, don't worry. Anyway, Thanks. That's another step closer to ending the desertification. Pues nada, ya hemos completado todo. Qué chachi. So, what was it like? Así que, ¿cómo era? Supongo pregunta por el mundo ese. the only remnants of a life were the residual emotions of those who used to live there. Mm. Now that I think about it,
Those emotions may only have taken form thanks to the artifact. Ahora es todo lo que quedaban eran las emociones de la gente. Es el artefacto como forma con las emociones. Así que te permitió conectarte con los sentimientos de aquellos que con los que tú estabas trabajando salvar. O yo que sé, o algo así. Da igual. Pues eso, no dejaré que mi mundo se convierta en arena. Que sí, hombre. Venga. Lo hemos hecho. Finalmente tenemos suficiente. Ahora podemos arreglar el Red Chronicle. Fine, you get a red X instead. The search is finally over, so you could at least act happy. Wouldn't it be more appropriate to celebrate after the Chronicle is actually fixed? Sheesh. It's not as fun if I'm the only one celebrating. Joder, dice, no es divertido si soy la única que celebra. That aside, does this mean we've gathered all the artifacts? Bueno, dejando eso de lado, esto significa que hemos reunido todos los artefactos. Not yet, but at least we have enough to get the job done. No todavía, pero al menos tenemos suficientes para hacer el trabajo. At long last, the Red Chronicle will finally be back in my hands. Al final, el Red Chronicle estará en mis manos de vuelta. Although the actual repairs will take a little more time. I'll leave that to you then. What should I do in the meantime? Can I help in any way? We have the bare minimum, but it never hurts to get extra credit. The more artifacts we gather, the better. Pues eso dice. And from there, Mientras más artefactos reúnas, mejor. There's more? ¿Todavía hay más? we'll need the cooperation of the Black Chronicle's holder. Sí, todavía necesitaremos la cooperación del poseedor del Black Chronicle. That means finding a way to persuade Heiss. All right. O sea, eso significa encontrar una manera de persuadir a Heiss. Vale, déjamelo a mí. Thank you. I'm sure you can convince him to help us out. Vale. A ver. The question is, will Heiss even listen La pregunta to es, me? ¿me escuchará siquiera Heiss? You've returned, Stock. Has vuelto, Stoke. We have interesting news for you. A new chapter Tenemos has noticias been added to the interesantes White para ti. Chronicle. Te he añadido un nuevo capítulo. Vale. A new chapter? That's right. One that normally should not exist. But how? The ritual succeeded. Dice, ¿pero cómo? My duty as a sacrifice should be no more. El ritual ha tenido éxito. Mi deber como sacrificio no debería existir ya. The presence of this edition is due to the actions you have taken on your journey so far. I think I understand now. The desertification is still taking place. In other words, there's more for me to do. Indeed. It seems history isn't done with you yet. Parece ser que Historia no ha terminado contigo. Now, proceed forth Venga, into ahora this avanza. new possibility. A esta nueva posibilidad. Just in case, do you want to Venga, vamos a guardar. Continúe. Vale, y así que nos acercamos al final. Ending Chapter Historia. He vuelto a este momento. Ahora a persuadir a Heiss para que se una a nuestra causa. Oh, idiota. Why did you think I gave you the power to fight your fate with the White Chronicle? Porque, bueno, esto ya lo sabes. Ya lo habíamos escuchado antes. ¿Por qué te daría el poder del White Chronicle? Más decepcionado. Heiss, I need to request a favor. Heiss, necesito pedirte un favor. What, pray tell, would you ask of me after all that's happened? Please, listen to me. I need your aid in eliminating the cause of Vancour's troubles. Por favor, escúchame. Necesito tu ayuda para eliminar la causa de los problemas de Vancour. The cause, you say? You know well the tragedy that occurred in the Empire ages ago, and the ritual born out of it. Conoces bien la tragedia que ocurrió en el Imperio hace muchas eras. Y el ritual o épocas, o yo qué sé. Y
el ritual que nació de ello. Well, my plan will end any need for us to perform that ritual. Pero mi plan terminará cualquier necesidad para llevar a cabo un ritual. That's what you've always wanted, isn't it? Es lo que siempre quisiste, ¿o no? Tell me more. Dime más. A ver. So, you hope to root out the problem from its source. Vale, así que esperas arrancar el problema de raíz. Yes. But I need your cooperation. Please lend Sí, me pero your aid, necesito Heiss. tu ayuda. Así que échame una mano, Heiss. We were enemies but moments ago, yet now you ask for my help. You truly are a precocious boy. Thanks to you, Heiss. You gave me the White Chronicle, and the power to overcome fate. Fair enough. Let's talk outside. Pues nada, mira, redención de Heiss. Stock, you're back. Stoke, estás de vuelta. And Heiss too? Y Heiss. Hold on, Rosh. Listen to me. We need Heiss fighting alongside us for what's about to come. What's about to come? Isn't the princess already going to perform the ritual and fix everything? No. We're going to create a world where we no longer need the ritual's power. Pues eso, vamos a crear un mundo en el que ya no haga falta el poder del ritual. Sounds good. But, what are we doing Suena bien, exactly? pero ¿qué vamos a hacer exactamente? Allow me to explain. Dejadme que os lo explique. Nemesia? What are you doing here? It's nice to meet you all. My name is Nemesia. Encantada de conoceros a todos. Mi nombre es Nemesia. Stock has been helping me out, and we've almost met our goal. Stoke ha estado ayudándome y casi hemos alcanzado nuestro objetivo. In other words, you know how to solve the desertification at its source? That's correct. Through a series of Thaumatek experiments, the Empire of Old inadvertently created a monster. Like a black hole, this temporal beast drains the mana around it. It is known as the Singularity. Pues eso, el Imperio, después de muchos experimentos con la ingeniería taumatécnica o taumatecnológica, creó un monstruo, como un agujero negro que absorbe el mana. Se llama y es conocida como la Singularidad. So you're saying this singularity is sucking up all the mana? Wait, that's what's causing the desertification? ¿Eso es lo que está causando la desertificación? Correct. But the Empire couldn't contain the monster they made. Pero el Imperio no pudo contener al monstruo que creó. Thus, the ritual of flux was used to suppress its powers. Por eso fue creado el ritual de Flux, para suprimir su poder. That's what the ritual was all this time? I was told its purpose was to heal the Earth. To think this was the truth of the matter. I'm beginning to see the big picture here. The means of defeating this temporal beast have only recently come to light, yes? Bingo. But doing so requires all three magical tomes. Vale, pero hacerlo requiere los 3 tomos mágicos. Stock's White Chronicle, El White Chronicle de Heiss's Black Stoke, Chronicle, el Black Chronicle de Heiss, and I'll need everyone's help to restore my Red Chronicle. y os necesitaré la ayuda de todos para restaurar mi Red Chronicle. I'm asking as well. Please, assist us in putting an end to this tragedy once and for all. Yes. Even I no longer wish to perform such a grievous ritual. No need to ask twice. We're all here to help Stock out. That's right. We'll fight by your side to the very end. Pues eso, lucharemos a tu lado hasta el final. Thanks, you guys. And you, Heiss? Will you offer us your strength? ¿Tú, Heiss, qué? If it puts an end to this tragedy, then so I Si shall. esto pone un final a esta tragedia, que así sea. All right, it's settled then. Let's immediately... Don't get ahead of yourself now. I will cooperate, but there are other matters I must attend to. Cooperaré, pero hay otros asuntos a los que debo atender. Surely you don't need me to compile the Red Chronicle. True. We won't need your Black Chronicle until we're ready to face the temporal Pues beast. eso, no vamos a necesitarte hasta que hagamos frente a la bestia. Then I vow to rendezvous with you before the final battle, at the place beyond time. Vale, entonces me reuniré con vosotros antes de la batalla en el lugar más allá del tiempo. Very well. Okay, let's get to work on compiling the Red Chronicle. Vale, Follow me to seguidme the al Dunamis. Dunamis.
Wow, a boat! It's huge! Yeah, this is amazing! I wouldn't have guessed you've been taking off on a ship. Stock, you've been carrying the weight of the world all on your own, haven't you? Stoke, has estado llevando el peso del mundo todo este tiempo, ¿verdad? Yeah, how about a little trust? Sí, ¿qué tal hubiera estado un poquito más de confianza en nosotros? Apologies. I wasn't allowed to tell anyone Lo about siento, this. no me estaba permitido decírselo a nadie. It's okay, Stock. We could all tell something was up. But we had no idea it involved saving the whole continent. I knew all along. Stock's special. Of course. The Red One, Stock, mended relations between beast kind and humans after all. Sounds like none of us would be here without Stock's help. Vale, suena como si ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por la ayuda de Stock. Let's leave the thanks until later, though. We still have much to do here. Vale, vamos aquí traduciéndolo de Stock, vamos a dejar de chuparnos las pollas hasta después, ¿vale? Now, Nemesia, tell us what our next course of action is. Like I said, I need your help repairing the Red Chronicle. Como dije, necesito vuestra ayuda para reparar el Red Chronicle. Sure, but don't you need some special know-how to deal with magical tomes like that? Not to A worry. ver. That's where I come in. Compiling a magical tome is different from a normal book. More so with the Red Chronicle. You could say we're turning the artifacts into pages and putting them back in the right order. Vale, vamos a convertir los artefactos en páginas y ponerlas de vuelta en el orden correcto. Estoy yo para acordarme, por si tengo que hacer algo así. What? That sounds hard. Eso suena difícil. Maybe it's easier to grasp in practice than in theory. So let's get started. And here we are, the Chronicles Y Labyrinth. aquí estamos en el laberinto, el Chronicle Labyrinth. What? ¿El It qué? just looks like Alastel to me. Solo se parece a Alistair. You get an F for judging a book by its cover. Tienes un suspenso por juzgar un libro por su portada. So this isn't Alastel? Así que esto no es Alistair. This is the world as it was 50 years ago. We're in the past? ¿Estamos en el pasado? It looks like this because this chapter of the tome covers Alastel's history. Vale, dice, parece así porque este capítulo del tomo cubre la historia de Alistair. Then we can go to other places and times? Entonces podemos ir a otros lugares y épocas. Me gustaría I mean, verlos. wow, these magical tomes can work miracle. Long ago, the Red Chronicle was accidentally destroyed. Pues eso, hace mucho tiempo el Red Chronicle fue accidentalmente destruido. As its unbound pages fell, they were transformed and scattered across many possible worlds. Y por eso sus páginas se cayeron del libro y fueron transformadas y esparcidas por todos los mundos posibles. So, the artifacts I've been collecting were actually those transformed pages. Así que los artefactos que he estado recolectando eran de hecho esas páginas transformadas. The Red Chronicle is a tome for exploring possible new worlds. El Red Chronicle es un tomo para explorar posibles nuevos mundos. But to recompile the pages, we'll first need to repair the damage to the spine. Vale. How do we do that? Simply return the collected artifacts to this material realm within the Chronicle. Vale, o sea que tenemos que poner los artefactos en este mundo dentro del... pues eso, da igual. Lo que sea, poniéndolo aquí en este mundo los artefactos. Be on the lookout for book sculptures and treasure chests around the labyrinth. Vale, buscad esculturas y cofres del tesoro. Cofres del tesoro por el laberinto. Much like overdue library books, they have to be returned. Tienen que ser devueltos. Vale, ¿veis como allá hay uno? A book sculpture. Por ahí hay una escultura del libro. Ahí hay un cofre. Treasure chest. Vale. Esto es un ejemplo un To poco. accurately record history, each artifact must be put back in its corresponding passage. Vale. Once the book sculptures have all their artifacts back,
the chapter will be complete. Vale, una vez que las esculturas del libro se les haya puesto sus artefactos de vuelta, el capítulo estará completo. So if you're pressed for time, prioritize the book sculptures over the treasure. Pues eso, chests. priorizamos las esculturas sobre los tesoros. O sea que las esculturas son las básicas, las que tenemos que ir sí o sí, y lo otro pues es opcional. Got it. The book sculptures are most important. Does that mean we can ¿Eso ignore significa the que podemos chests? ignorar los cofres? We don't need them per se, but the more we fill in the blanks, the better off history. Vale, no los necesitamos, pero mientras más rellenemos, mejor. All right. We'll do what we can. Nosotros vamos a hacer Just todo to ya que reiterate, tenemos todos we're los 50 objetos. years before the present day. That's when the war between Granorg and Alistel started. So keep your wits about you. There should be 3 book sculptures. Let's look for them. Tendría que haber 3 esculturas. Time to compile this chapter. Ok. Vale, vamos a ver un guardado. Mira, ya hay una. Ahí hay un Red Chronicle. Y hay enemigos, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, coño, aquí viajamos a... Claro, claro, claro. Aquí hay otro, como otros mundos. Esto nos lleva a otro mundo o algo así. A ver. Leave it to me. Leave it to me. Tendría que haber ido a comprar. Tendría que haber ido a comprar. No vamos a decir que no. Pero bueno. Lo que hay. Hostia, espérate. Claro, es que tendría que usar... A ver, enemy scan. Vale. Buah. Me los he pulido, ¿eh? We did it. Vale. Necesitaré un artefacto. Ah, vale, lo hace automáticamente, o sea, no tenemos que hacer nada. El espejo rojo, vale. Mana cristal, mira, hostia, un mana cristal. Me viene de perlis. Aquí no hay nada. Pita bicho. Ñaña. Don't let up. Es que esta técnica es Jesucristo. Too simple. A ver. Aquí pone que hay 3, pero aquí solo veo el Chronicle este. A ver. For this book sculpture, we need this artifact. Vale, para esta escultura necesitamos este artefacto. La flauta roja esa. Alistel was founded by a man named Noah. Alistel fue fundado por un hombre llamado Noah. His knowledge of Thaumatek turned the frigid north into a land of plenty. Su conocimiento de la taumatecnología convirtió el frío norte en una tierra de plenitud. Vale. Pero no tenemos más huecos, ¿eh? Vale. A ver. Estamos en la Sand Fortress. Tuso. Espera, gato. Vale. A ver, aquí no hay nada. Vale, me ha atacado por aquí. Me voy a cagar en su putísima madre. ¡Pimba! Bueno, no sé si usarlo otra vez, pero en fin. Me voy a gastar todo el PM, pero bueno.
Esto mismo. Take this. We did it. Vale. Una escultura. For this book sculpture, we need this artifact. Vale. Not long had passed since the birth of Alistel, before Granord began to covet their prosperity. O sea, no había pasado mucho tiempo desde el nacimiento de Alistel a que Granord empezara a envidiar su prosperidad. Granord's army was marching on Alistel before its declaration of war reached Noah's hand. The Sand Fortress was built to fend off the impending invasion. Pues eso, la fortaleza arena fue construida para impedir esa invasión de Granord. Envidiosillos. Quita, hostia, es que no me apetece luchar más porque tampoco me están dando mucho. A ver. A ver. Vale. Ah, los objetos ni tan mal, ¿eh? Tampoco por cierto, es que tenía un objeto por aquí. Creo que era el de Gafka de la habilidad extra. No sé si dárselo o no. Esta, Art of Flurry. Con la soporte skill Make You Shisu. Ok. Y ahí ya no. Vale, quizás no necesito. Quizás no necesito tantas hostias. A ver. Here I come. Yeah. I'll shoot you down. Ah, esto no pega en nada. Quizás me puedo ahorrar hasta el mana y todo. Bueno, ese ya pegó un poquito más. Ese sí que pegaba un poquito más. No me acuerdo si tengo algún objeto para equipar aquí. Porque ya ni me acuerdo si tengo cositas para equiparle. Mira, aquí teníamos una que era mejor. A ver, Eruka. Eruka creo que ya está, no tenía nada más. Y armas igual. Tenía el 10 celeste, pero en fin. Y lo de los accesorios, que va a ser una risa hasta que me muera. Vale, ahí conseguimos ya todo y creo que nos queda esta última parte. Vale, nos queda aquí esto, pero tengo que buscar los estos por los cofres porque no me gustaría tal hasta... Uf. Limba. Vale, aquí sí que tendría que usar esto. Vale. Panacea Plus. Vale, y aquí otro. Ah, como veo no son muy complicados. El mapa no es muy complicado, la verdad. Quita. Y ahora creo que sigue. Bueno, aquí estaba la otra entrada que ya habíamos visto. Y aquí nada más. For this book sculpture, we need... Vale, la Red Mask. Years ago, a terrible famine befell the kingdom of Granord. Entonces, hace 80 años, una hambruna terrible asoló el reino de Granord. Noah buscó salvar las vidas con la ingeniería taumatécnica esta. Pero el rey de Granord prohibió su uso, condenando a sus súbditos a la enfermedad y a la hambruna.
Noah took everyone who would follow and walked away. Y así Noah acogió a todos los que querían seguirlo y huyó. Looks like the path to the Hall of Binding has opened up. The path to what? Vale, el camino al Hall of Binding. It's where historical events are compiled and set in stone. Es donde los eventos históricos están compilados y puestos en piedra. Now, let's go fix this chapter. Vale, vamos a arreglar este capítulo. A ver. Vale. Ya, vamos directos, sin miedo. Es como la Vault of Time. Here we are. The Hall of Binding. ¿Y ahora qué hacemos? What do we do? Your next test is to face history itself. Vale, vuestra siguiente prueba es hacerle frente a la historia misma. Excuse me? Here it comes. Heads up. Hostia, un boss, This is the history of war. Esta es la historia de la guerra. Returning the chapter to the tome, revive the war. History is literally repeating itself. Devolver el capítulo al tomo revivió la guerra. La historia se está repitiendo literalmente. The countless lives lost here. Their passion and pain is taking shape, crying out for blood. Such violence. The binder of the chronicle must understand history's rage. Only then can you turn the page. Very well then. Here we go. Vale, ya vamos. Regardless of our opponent. Vale. Primero tendríamos que ir tirando. Vamos a ir tirando cositas. A ver, ¿dónde estás? My Terps, le vamos a tirar aquí al amigo Gafka. Vamos a tirar aquí Magic Boost, vamos a tirárselo a Eruka. Vamos a tirar un Lighthammer ya. Concentrate. Por Forja. No es muy complicado el boss, por lo que veo. Power Sound. A ver. Waxing Rage. Aquí tiramos esto para empujarlo y a pegarle de hostias. No fallaré. Pimba. Skill. Vamos a tirarle lo del Elemental Blitz este. Bueno, y ahora podríamos cambiar un poco. Espera, ahí. A Eruka le tiramos la habilidad esta que le baja la defensa y a pegarle hostias. No sé si lo mataremos, pero yo creo que sí, Espera. Uf. Es. Sobra. Grande. It's over. We've recorded the history of war into the magical tome, yes? Vale, hemos grabado la historia de la guerra en el tomo mágico, ¿cierto? That would be correct. Eso sería correcto. Famine struck 80 years ago. Noah tried to save his fellow Granorgites. Pues eso, cuando el hambre asoló Granor hace 80 años, Noah intentó salvar a sus compatriotas granorguitas, o yo que sé, es que no sé cómo los gentilicios, la verdad es que ni puta idea. But the king of Granorg forbade Thaumatic engineering. Pues aquí se está repitiendo lo mismo que ya sabíamos.
Noah and his followers went north to start anew. And so the land of Alistel Noah y sus seguidores se fueron al norte para comenzar de nuevo y así nació Alistel. But as Alistel grew affluent, Granorg became jealous. Pero mientras So it has been Alistel crecía opulente, Granorg se volvió celoso, así que So the comenzó la guerra. citizens weren't enough? What a petty reason to finally change their minds. Still, I can't quite grasp why Thaumatek engineering would have been forbidden. Aún así todavía no puedo llegar a comprender por qué fue prohibida la ingeniería taumatecnológica. I wonder. That question's never been answered, has it? Me pregunto, esa pregunta nunca ha sido respondida. Not in this chapter anyway. No en este capítulo. We have at least 2 more to go. Todavía nos quedan 2 más. Maybe it's on the next page. Let's keep reading and find out. Vale, vamos a seguir leyendo y a descubrirlo. Yes, let's proceed. Vale, hostia. A ver. Aquí muchas cosas, ¿eh? Tendríamos que... Bueno, no sé si tendríamos que curarnos. A ver. Área Heal. Pimba. Vale, Parte. A ver, ¿desde aquí podemos ir a otra parte? Sí podemos ir, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si luego podremos ir. A ver. Ah, sí que podemos. Es decir, también podemos un poco ir y curarnos y todo el rollo. Vale, porque... Me pregunto, a ver si volvemos aquí a esta mierda. Vale, volvemos al principio. Y, gente, lo dicho, o sea que para ahorrar dinero y no comprar, no gastar, ¿vale? En cristal de maná, aunque ya estamos al final del juego, creo yo, o sea que da un poco igual. Siempre podéis... A mí me gusta este capítulo, me gusta esta parte, porque tienes muy a mano. A ver, ¿dónde estaba aquí? No, espérate. Aquí. El de Forgia. Porque tienes a mano la IN, tienes lo de comprar objetos, tienes un montón de mierda. Y por cierto, tienes esto que todavía no tengo ni puta idea de cómo se rompe, ¿vale? Pero bueno, alguna vez quizás lo buscaré y lo romperemos, ¿vale? Y lo dicho, gente, lo vamos a dejar aquí. Y continuaremos en la siguiente parte con más Radiant Historia. A ver si conseguimos, pues eso, alcanzar el final y tal y pasarnos el juego. Así que nada, hasta luego, gente.